Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presenta retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. La palabra iglesia o iglesias, su palabra original para el griego es eclesia o eclesía. Y es interesante que en el Nuevo Testamento esta palabra aparece por lo menos 115 veces. 115 veces esta palabra aparece en el Nuevo Testamento. Y es interesante saber que los autores del Nuevo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento tuvo varios escritores inspirados por el Espíritu Santo, la utilizan por lo menos 3 veces para referirse a un grupo o asamblea de personas no cristianas. Y este es un dato bien interesante, lo cual indica que la palabra iglesia no es una palabra propiamente para designar a un grupo de cristianos. Ya la palabra eclesía entre los griegos se usaba para referirse a una asamblea de personas, a una reunión. Pero además de esto, estos autores utilizaron esta palabra iglesia para referirse a los hijos de Israel en el orden del Antiguo Testamento 2 veces. Quiere decir que se refería a esa reunión de los hijos de Israel en 2 oportunidades, como una asamblea de hombres y mujeres reunidos. Las 110 veces restantes, la palabra eclesia o eclesía se usa para referirse a un grupo de cristianos. Lo cual, en conclusión, nos dice que de esas 112 veces que aparecen en el Nuevo Testamento, un altísimo porcentaje se utiliza para referirse a un grupo de cristianos reunidos. De manera que esta mañana nosotros podemos usar esa palabra iglesia para los que estamos reunidos aquí. Es un grupo de hombres y mujeres reunidos para glorificar el nombre del Señor. Quiero que veamos esta perspectiva de la realidad histórica de esta palabra. Porque es necesario que al adentrarnos en esta palabra y comenzar a definir lo que es la iglesia, y la iglesia, más que eso, la iglesia que el Señor desea, es bueno tener todos estos apuntes. Y es que la iglesia, más que una doctrina precisa, el concepto de iglesia, que es el conjunto de un sinnúmero de palabras que nosotros encontramos en la Biblia, que por definición hacen ver lo que es la iglesia. Por eso encontramos nosotros palabras como pueblo, que tienen mucho que ver con iglesia. Pueblo de Dios, eso nos lleva a iglesia. Reino de Dios, eso también es una palabra, una figura retórica que nos hace ver a la iglesia como tal. También se hace referencia al cuerpo de Cristo. En otras palabras, si yo digo esta mañana, está reunido el cuerpo de Cristo aquí, pues nos estamos refiriendo a la iglesia, porque la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Así que podemos definir iglesia también como cuerpo de Cristo. Podemos definirla como una nueva humanidad. Podemos definir iglesia también como siervo, como sacerdotes, como familia, como hijos de Dios, hermanos. Y podemos definir también a la iglesia como esposa. Es una figura retórica que usa el apóstol Pablo y que hoy vamos a verla porque esa es mi base bíblica para esta reunión. También se puede definir como casa, como templo, como Jerusalén, como Éxodo,
viña, primicias, rebaño, Adán, todas esas palabras de alguna manera conectan con la palabra iglesia. Y todo eso se ve exactamente en diferentes contextos históricos. La iglesia ha enfatizado una o más de estas figuras, respondiendo de manera creativa a los desafíos y a las amenazas del peligro de reducir su esencia a formas limitadas. Así que esto nos hace ver de una manera amplia cómo podemos ver la iglesia del Señor. Volvemos a la palabra iglesia porque este tiempo en que nosotros vivimos, la palabra suele confundirse sencillamente como un lugar. Usted no sé si ha notado que en muchas vallas donde se identifica una congregación aparece iglesia evangélica tal. Así que en ese momento se usa la palabra iglesia para definir un lugar. Se confunde entonces la palabra iglesia con templo, que son dos cosas diferentes. Iglesia es el cuerpo, es la reunión de personas que se reúnen ¿dónde? En un templo. Este edificio, el edificio de la sede sur, son templos, son lugares de reunión. Pero allí nos reunimos nosotros, cada individuo, levante la mano, usted y yo, que somos iglesia, nos reunimos en esos templos. De hecho, la iglesia puede reunirse en casas, en nuestros grupos familiares. En esa reunión está la iglesia. Esa casa sencillamente es el lugar donde se reúne la iglesia con fines específicos. Y muy apegado a la escritura, se designa iglesia a un grupo de creyentes o también a un individuo, porque usted y yo somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia. El Espíritu Santo mora en su corazón y eso pues nos deja ver, número uno, es la reunión de los hermanos, pero también como individuos somos iglesia porque el Señor mora dentro de nosotros. De una gloria a Dios porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Ahora yo quiero esta mañana tomar este pasaje porque en esta lectura que vamos a hacer, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, usted va a darse cuenta que el tema central aquí, lo que el apóstol está tratando de hacer ver aquí, es lo relacionado al matrimonio. Pero encontramos allí las analogías que hace Pablo de la iglesia y el matrimonio. Analogías es comparaciones. Él trata de comparar. Las comparaciones nos ayudan a comprender algo. Son como ejemplos que se dan para el entendimiento de algo que se quiere enseñar. Y este pasaje dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y aquí viene la analogía, como al Señor. ¿Están conmigo, verdad? Repito. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, y aquí viene la otra comparación, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como, sigue la analogía, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y trata entonces ahora el tema de los maridos, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres
así como Cristo amó a la iglesia, nuevamente está aquí la analogía. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, diga santificación, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el pasaje en cuestión. Él quiere enseñar algo, pero utiliza entonces comparaciones. Y es interesante la manera como nosotros hoy vamos a identificar la iglesia que el Señor desea. ¿Cómo es la iglesia que el Señor desea? Voy a ilustrarlo de esta manera. Si usted está buscando una iglesia, un lugar donde reunirse, si usted está buscando gente con quien reunirse, lo recomendable es que usted sepa qué cree esa gente. Escuche bien, ¿qué cree esa gente? Usted vea cuál es el nivel de compromiso de esa gente con Cristo. Vea si esas personas que se reúnen en X lugar tienen una importante relación entre lo que predican y lo que hacen. Y eso está permitiendo una evaluación clara de ese grupo. Porque iglesias usted las va a encontrar por doquier. Poco se da en este país. Pero la primera vez que yo fui a Estados Unidos, eso hace muchos años, quedé impresionado cómo habían iglesias. En una manzana usted podía encontrar hasta 7 templos. Y a veces en un templo se reunían varias iglesias en turnos y horarios diferentes. Y mi impresión fue mayor cuando fui por primera vez a Puerto Rico. Es un país, es un estado de 4 millones de habitantes. Posiblemente esto que les estoy diciendo se justificaba allá en Nueva York. Pero en Puerto Rico no, porque es pequeño. Pero igual, usted podía encontrar en una manzana hasta 7 lugares de reunión. Ahora, si usted evalúa esos 7 lugares, esos 7 grupos, usted se va a encontrar con una diversidad, bueno, increíble. Es lo que yo llamo iglesias a la carta. Así como cuando usted llega a un restaurante y pide la carta y usted selecciona. Bueno, iglesias a la carta. Entonces, la pregunta crucial aquí, la pregunta que nos pone en crisis aquí es, ¿cómo debe ser la iglesia que el Señor desea? Si manejamos claramente la respuesta a esa pregunta, que esa respuesta debe ser bíblica, diga bíblica, entonces sabremos exactamente ¿qué iglesia está viviendo según el concepto de iglesia bíblico? Ay, yo no sé si me estoy explicando. Ustedes me ayudan. Y una de las cosas importantes aquí es tener un concepto claro de lo que es cabeza. Diga cabeza. Tóquesela, por favor. Cabeza. Porque así comienza el apóstol Pablo en estas analogías aclaratorias. Y la primera cosa, así como Cristo es cabeza, dice, de la iglesia. Así que estamos hablando de que la iglesia tiene una cabeza. Claro.
La palabra cabeza aquí surge así medio extraña, porque ¿cómo es eso? Estamos hablando de un concepto, de un grupo, y resulta que ese grupo tiene cabeza. ¿Cómo? ¿Esto es un monstruo? No. Sencillamente el apóstol está usando una palabra para aclarar un concepto. La palabra griega para cabeza aquí es kefale. Y si nosotros vamos a ver el sentido original de la palabra, nos vamos a dar cuenta entonces por qué la palabra cabeza aparece allí. Y es que metafóricamente la palabra cabeza aquí se refiere a la autoridad o dirección de Dios en relación a Cristo. Nos está diciendo que de Cristo en relación con los hombres creyentes. En otras palabras, y de acuerdo al texto, del marido en relación con la esposa. Y creo que nuestro idioma, que es tan rico, nos permite entender eso. Porque a veces decimos, a la cabeza de esa reunión está fulano de tal. Bueno, eso nos da a entender que la autoridad en esa reunión es fulano de tal. Cabeza entonces tiene aquí que ver con autoridad. Y esto, mire, esto es sumamente vital en esto de la iglesia que el Señor desea. Yo lo he escuchado algunas veces. Hace muchos años escuché esa expresión que me llevó incluso a preparar una conferencia sobre ese asunto, el asunto de la autoridad. Y esa expresión que yo escuché, que me preocupó, repito, hace muchos años, fue de alguien que dijo, yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios. Y esa expresión es una expresión que encierra una gravedad tremenda, porque se contradice. Cuando dice la persona, yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios, se contradice porque Dios está diciendo que debes someterte a un hombre, a una autoridad. Me estoy explicando. Te estás contradiciéndote a ti mismo, incluso estás contradiciendo a Dios. Eso es un problema de autoridad. Nosotros los humanos tenemos problemas con la autoridad. Está en nuestra genética caída. En ese hombre imperfecto tenemos un problema con la autoridad. Y que no solamente con la autoridad espiritual, con las autoridades oficiales, policiales, etc. Y eso se agrava cada día más. El problema con la autoridad se agrava, se profundiza cada día más. Y por eso es que en la sociedad tenemos un grave problema. Hay desorden en la sociedad porque nadie quiere someterse a nadie. Hay un problema a nivel del matrimonio. Pablo comienza diciendo, sométanse los unos a los otros. Y por eso es que vemos que abunda el problema del divorcio. Por eso es que el matrimonio está en una crisis como nunca. Porque no se respetan, porque cuesta asumir la voluntad de otro en un momento específico. Y este problema de falta de sujeción, de respeto a la autoridad, viene y afecta a la iglesia. Afecta el orden interno de las congregaciones. De manera que si yo me someto a Cristo, yo me voy a someter a las líneas que Cristo me indica. ¿Están conmigo, verdad? Porque si yo digo que me someto a Cristo, pero no sigo las líneas de Cristo, entonces estoy en una gran contradicción. Soy un religioso. Conectándonos. Porque digo una cosa que no vivo. Ahora, ¿por qué el apóstol está escribiendo esto? Porque indudablemente había una crisis. Escucha bien, todo lo que los autores
bíblicos escribieron acerca de la iglesia era porque había un conflicto puertas adentro de la congregación. Cuando él escribe a los Efesios acerca del sometimiento, acerca de respetar la autoridad, es porque en la iglesia de Éfeso había un problema relacionado con la autoridad. Es decir, esto no es una cuestión que escribieron adelantándose al futuro. No era profético, era algo que estaba ocurriendo y que se estaba tratando de corregir. Diga, corrección. Ahora, ¿qué es lo que se nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo al Centro Evangelístico Peniel como iglesia? Simplemente que acepte la autoridad. Sencillo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia le debe sujeción a él y a las autoridades que por él han sido establecidas. ¿Estableció el Señor autoridades? Comenzó sencillo. Jesús era la única autoridad. Y poco tiempo después de haber comenzado su ministerio, el Señor comenzó a delegar autoridad. Y llamó a 12 hombres, sobre quien delegó poder y autoridad. Léase Mateo 28. Porque Él recibió autoridad, Él les dio autoridad a ellos. Jesús asciende a los cielos. Y quedan los apóstoles. Y en los primeros años, la iglesia de Jerusalén, la nueva iglesia, la primera iglesia cristiana evangélica, estaba bajo el gobierno de los apóstoles. Hechos capítulo 6 revela otra figura de autoridad que se llamaron diáconos o servidores. Y así fue evolucionando figuras de autoridad dentro de la congregación. Y si usted sigue leyendo a los escritores del Nuevo Testamento, va a encontrar figuras como obispos, pastores, que fueron figuras que fueron apareciendo en la medida que la iglesia fue creciendo. Porque ya no era la pequeña iglesia de Jerusalén. Porque Jesús profetizó y dijo, y me seréis testigos en, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, todas esas figuras de autoridad, escúchame bien, todas esas figuras de autoridad estaban bajo de la autoridad ¿de quién? De Cristo, que es la cabeza. Pablo dice, Efesios capítulo 4, y él mismo, diga Cristo, se está refiriendo a Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso se llaman figuras de autoridad. Son oficios, escucha bien, oficios. Cada una de esas personas desarrolla un oficio específico. Debo aclarar lo siguiente aquí. Esta conferencia se va a alargar para el domingo próximo, pero debo detenerme en algunas cosas importantes. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son oficios, no son jerarquías. Dígale eso al que está a su lado. Son funciones, no jerarquías. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es querer jerarquizar los oficios. Donde, por ejemplo, hay una línea apostólica
que dice que el apóstol es el mayor. Que los apóstoles tienen mayor jerarquía que el resto de los oficios mencionados allí. Y usted no hay prueba alguna para demostrar eso. Donde sí tenemos pruebas es en que cada una de estas autoridades desarrolla una función específica. Y por eso es que mucha gente se ha animado a tener un título que no es título, porque no son títulos, son funciones apostólicos. Porque por lo que se mueve un apóstol es una mayor autoridad. A algunos de ustedes le han preguntado que si yo soy apóstol. Y usted no sabe qué decir. Y a veces le dirán, oye, pero en tu iglesia no hay un apóstol. Bueno, yo soy un pastor por llamado. Eso no significa que no tenga la misma autoridad de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, de un profeta. Porque todos somos iguales. No hay nadie por encima del otro. Porque lo que yo hago es diferente a lo que hace el evangelista. Y lo que hace el evangelista es diferente a lo que hace el maestro. Y es diferente a lo que hace el apóstol. Cada quien cumpliendo una función. Eso es como que si hoy yo reuniera aquí a un urólogo, a un psiquiatra, a un ginecólogo, dígame otro nombre. Eso mismo y eso mismo. ¿Quién es mayor de estas profesiones, de estas especialidades? Ninguna. Porque cada uno de ellos tiene una función específica en el campo de la medicina y la salud. Pues eso mismo pasa con las funciones ministeriales, con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, con los pastores y con los maestros. Así que aquí no hay jerarquía, aquí lo que hay es funciones. Aquí no hay títulos, aquí lo que hay son funciones. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día en la iglesia evangélica. Un problema de autoridad, de competencia. ¿Quién es más que el otro? Oye, al apóstol Pablo permítanme esta cacofonía. Al apóstol Pablo le calentaba eso. Y le escribe a los corintios, pero bueno, ¿cuál es el problema entre ustedes, señores? Que si yo, que si Pedro, que si Apolo, ¿cuál es el problema? ¿Sabe qué era Apolos? Apolos era un evangelista. Apolos era un predicador efusivo. Pedro era un sanador. ¿Están conmigo, verdad, hermano? Pedro era un hombre de milagros. Y Pablo era un maestro. Si usted lee la vida de estas personas, se va a dar cuenta que cada uno de ellos tenía algo diferente. Insisto, Apolos era un evangelista tremendo. Pedro era un hombre de milagros, lo sobrenatural. Era tan terrible que hasta la sombra de él sanaba a los enfermos. Pero tú no consigues a Pablo por ahí poniendo manos sobre gente. Es más, Pablo decía, yo no he bautizado a nadie, chico. De broma bauticé a fulano, a mengano y no sé, quizás otro, pero Dios no me mandó a mí a bautizar, me mandó a predicar. Esto está bueno esta mañana, ¿sabes? Ahora, Pablo corrige. El hecho de que yo voy para allá a predicarle a los gentiles, o que Pedro esto, que aquello. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es Dios. La autoridad es Dios. Todo hombre y mujer, todo ministro de Dios debe estar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y si está bajo la autoridad de Cristo, va a seguir las líneas de Cristo. Entonces aclara él aquí. Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para trabajar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Resultados: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Ay, esto es tremendo! Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es importante, entra en nuestra serie, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que tenemos autoridades definidas y tenemos funciones específicas para ayudar ¿a quién? A la iglesia, para ayudar a la congregación. El autor a los hebreos, quien escribió la carta a los hebreos, que ya saben que no se sabe exactamente quién fue, pero el autor a los hebreos escribe estas palabras que tienen que ver con un llamado a la autoridad, un llamado a reconocer la autoridad. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Dos palabras: obediencia y sujeción. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que sujetarme a ese hombre o a esa pastora? ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es que yo no me sujeto porque ese no está cumpliendo su labor. Esa es otra cosa. Ya ese es un asalariado o una asalariada, es alguien que no está cumpliendo su función. Ese es otro tema, Pero si ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, están siguiendo los lineamientos de Cristo, son personas fieles, son personas que aman al Señor, son personas que trabajan, son personas que se sacrifican por la grey, entonces a esas personas, dice el autor, a esas personas hay que sujetarse, hay que obedecer. Cuando una autoridad, escuche bien, cuando una autoridad es responsable, asume todos sus compromisos laborales, espirituales, y la gente se somete a esa autoridad, eso es un incentivo para esa persona para no quejarse, para hacer su trabajo con alegría. ¿Qué es lo que más le afecta a un pastor? Les voy a hablar claro esta mañana. ¿Qué es lo que más afecta a un pastor? En estos días escribí algunas cosas sobre eso. ¿Qué es lo que más afecta a un pastor? Lo que más afecta a un pastor es una cosa que está relacionada con la frustración. Siempre vienen a mi mente las palabras del Libertador. En un estado de frustración, el Libertador Simón Bolívar dijo: he arado en el mar. Usted sabe lo que significa arar en el mar, ¿verdad? Usted hace una línea en el agua así, inmediatamente se cierra, no pasó nada. Y eso es tremendo. Cuando tú como pastor enseñas a una persona, lo corriges, lo ayudas y vuelve a la misma broma. Su vida se ha convertido en un círculo vicioso. Hago mal, me arrepiento. Vuelvo a hacer mal, me arrepiento. Y estás en ese jueguito. Hoy me comprometo, yo estoy feliz para servir al Señor y mañana estoy en el suelo. Hoy le enseñas una cosa y a la tarde le preguntas: ¿qué te enseñé? Y comienzas a balbucear, a telegrafiar, y al fin y al cabo se te olvidó. Y uno dice: bendito sea Dios, toda esta semana yo preparando esta conferencia, este mensaje, se lo enseño a la gente con pasión, con amor, me tiro en el suelo, me revuelco, les canto el himno nacional, el himno al árbol, y al final no saben qué fue lo que yo dije. Alabado sea Dios. Pero cuando uno tiene un resultado diferente, cuando uno entrena a la gente y la gente aprende el entrenamiento y comienza a repetir la conducta y a tener resultados, ay, ese pastor saca el pecho así, dice: me siento contento, pero la gloria es de Dios. Fíjense que ya en los tiempos de la naciente iglesia se observaban problemas con la autoridad.
Es como una enfermedad, ¿no? Si al principio ya se observaba el asunto, la enfermedad ha seguido. Lo que quiero decir con esto es que el problema con la autoridad hoy en día es un drama. Escriban eso para las redes sociales. El problema con la autoridad hoy es un verdadero drama. Y yo digo esto, fíjense, no se angustien que vamos a seguir el domingo próximo con esto porque están llegando muchas cosas de arriba. El FAC está funcionando. Yo decía el domingo pasado que la iglesia debe proyectarse al mundo para que el mundo venga a la iglesia. Es un reflejo, una proyección. Pero las cosas como que son al revés, bendito sea Dios. El mundo como que se proyecta sobre la iglesia y comenzamos a asumir conductas que son mundanas, que son carnales, bendito sea Dios. Y allá afuera, en el mundo, hay desorden. Nadie quiere respetar la autoridad. Hay lo que llamamos en sociología una anomia completa. Pues entonces, como que está pasando igual en la iglesia, bendito sea Dios. Fulano de tal, por alguna razón, el pastor le llama, le corrige, y en vez de decir, pastor, si es verdad, oye, ayúdeme, yo necesito ayuda para corregir esto, para mejorar esto. Entonces saca el pecho y dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso esto, y comienza a buscar y a darle vueltas a otra Biblia que no es la Biblia, a su propia Biblia, ¿no? Y a sacar conjeturas, y saca toda su carnalidad o su temperamento descontrolado. Y entonces se va y resulta que monta su propia sucursal allá en la esquina. Me atrevo a decir hoy, y saben que les estoy hablando con experiencia porque he vivido la iglesia desde mi infancia. Un gran porcentaje de nuevas iglesias, escucha bien, un gran porcentaje de nuevas iglesias no son producto de la dirección de Dios. Es producto de una dirección humana. Lo que llamamos divisiones. Lo que llamamos desacuerdos con la autoridad. Bueno, este no quiere aceptar lo que yo digo, pues yo me voy y fundo mi iglesia. Porque él quiere una iglesia a su medida. Yo quiero decirte, si nosotros preguntamos aquí, y me lo preguntas incluso a mí, pastor, o le pregunta a usted, ¿usted está satisfecho con su iglesia? Mi respuesta es no. Usted me pregunta, usted es el pastor del Centro Evangelístico Peniel, el fundador de esta congregación. Y usted me pregunta, ¿usted está satisfecho con su iglesia? Mi respuesta es no. No estoy satisfecho. Porque yo quiero que la iglesia mejore en esto, en aquello, en lo otro, en lo otro. Yo quiero que los ministros se porten así, que los pastores se hagan así. Pero esa es la gran batalla. Entonces, ¿qué hacemos? Si no estás satisfecho con tu iglesia, vamos a usar una expresión que están usando los políticos, saltas la talanquera. Y como tú tienes una mentalidad que, bueno, no sé si te la has creado, no sé a quién le estoy hablando. Pero usted, si no es con usted, te pasa eso. Eso es lo que no le gusta a la gente que uno diga. Una mentalidad personal de que yo soy un líder, yo soy un líder. Pero a lo mejor no estás totalmente preparado para eso, no es el tiempo de desarrollar un liderazgo fuera de la iglesia. O bueno, entonces sencillamente vas y montas una iglesia por ahí. Porque la expresión es montar. Y entonces ya tengo una iglesia. La actitud no es la correcta, porque una iglesia no se establece bajo sentimientos de esa naturaleza. Una iglesia no se establece bajo esas actitudes. Y lo que mal se siembra dará malos frutos. Si una persona no logra someterse a una autoridad, no aspire que se le sometan. Es una regla bíblica, se llama la regla de oro. Entonces, tristemente, hoy en día vemos cómo hay gente que se molesta por alguna razón y entonces se va
y monta por allá una iglesia. Yo quiero decirles esta mañana lo siguiente, y con todo corazón pastoral y de amor les digo. Si tú no estás satisfecho con tu iglesia, haz algo, aporta para mejorar tu congregación. Yo recuerdo a Victoria. Victoria está con el Señor, murió de cáncer. Estuve con ella hasta su último momento, en los primeros años de la iglesia. Y Victoria un día dejó de ir a la iglesia. Y como éramos un grupo pequeño, pues yo los visitaba hasta 3 veces al mes, porque eran pocas personas. Y un día voy a visitar a Victoria porque dejó de congregarse, Victoria Pérez. Y le digo, Victoria, ¿qué te está pasando que no estás yendo a la iglesia? Y ella, después de balbucear, me dijo, es que en la iglesia no hay amor. En la iglesia no hay amor. Esa fue su razón para dejar de congregarse. Estoy hablando como 30 años atrás. Y ese día eso me tocó. No hay amor en la iglesia. Y la respuesta que el Señor trajo a mi corazón para ella fue una confrontación. Si en tu casa no hay comida, ¿harías tú todo lo posible para proveer comida para tu casa? ¿Harías todo lo posible? Me dijo, sí. ¿Qué estás haciendo tú para generar ese amor que tú dices que no hay iglesia? Y eso la confrontó. De tal manera que volvió a la congregación con una nueva actitud. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar esto? Es más, puedo decirte lo siguiente, me ha pasado. Hay cosas que la gente quiere que pasen en la iglesia. Pero un pastor nunca debe hacer las cosas por el sentimiento de otro, por la pasión de otro, porque él carece de esa pasión. No sé si me estoy explicando con esto. Nunca debe hacer eso un pastor. Él va a hacer las cosas porque lo siente, porque Dios le dijo que lo hiciera. Y si Dios le dijo que lo hiciera, él se va a entregar por completo a eso que está ardiendo en su corazón. Me pasó a mí con el Ministerio de Liberación en esta iglesia. Cuando no existía el Ministerio de Liberación aquí, habían personas que les gustaba el movimiento de liberación, ayudar a las personas a sanarse, echar fuera demonios. Hacíamos nosotros como pastores, pero no había un ministerio dedicado a eso. Fue ese boom del Ministerio de Liberación en los años 90, principios de los años 90. Incluso vino alguien y me planteó, tenemos que hacer esto. Yo le digo, vamos a esperar, espérense. No me negué a ello, pero tampoco yo sentía eso. Para mí habían cosas que no estaban claras. Hasta que, escucha bien lo que voy a decir y perdone mi grosería, no fue cuando le dio la gana al pastor que se hiciera, no. Cuando Dios me convenció, cuando Dios me aclaró mis dudas acerca de ciertos procedimientos, marque eso entre comillas, ciertos procedimientos que se dan en la administración de liberación. Y comenzamos el ministerio. Pero con ciertas medidas. No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, porque eso es brujería. Así de sencillo. Hay muchas cosas que se hacen en la liberación que es superstición o psicología. Y esto no se mueve ni con magia ni con psicología. Esto se mueve con el poder de Dios y con personas que tienen el don para hacerlo. La autoridad no se decreta. Ponga eso en sus notas. La autoridad no es un decreto. La autoridad se gana. La autoridad es como la confianza. La confianza se gana, la confianza se pierde, pero la confianza puede restituirse. ¿Están conmigo, verdad? Igual la autoridad se gana, la autoridad se pierde, la autoridad también puede restituirse. Ahora, ¿cómo se gana la autoridad? ¿Cómo un pastor se gana la autoridad? Se la gana mediante el ejemplo. Porque él es una persona que está bajo autoridad.
Yo me reúno semanalmente con un grupo de pastores, hombres de Dios como yo. Todos los jueves a las 8 de la mañana, ahí nos reunimos. Y para mí es una fuente importante de dar cuenta a otras personas, que sepan lo que yo estoy haciendo. Y que en ese nivel yo pueda decir, oye, necesito que oren por mí. Entonces, hay una autoridad, estamos bajo autoridad para poder generar autoridad. Ciertamente mi autoridad es Cristo, pero tengo un grupo de amigos con quien puedo compartir y quienes de alguna manera me ayudan a desarrollar el ministerio. En otras palabras, aunque la autoridad es un mandato bíblico, no se decreta. Yo recuerdo hace unos años, cuando estuve en el concilio Peniel, y acostumbrábamos a ordenar pastores, obviamente, y se les entregaba una credencial. Y recuerdo un pastor nuevo de El Zulia. En el acto de ordenación hicimos todo lo que se hace allí y se le dio su credencial. Tenía problemas internos en la congregación. Cuando llegó a su iglesia, en la primera reunión que hizo fue sacar la cartera y pelar por la chapa. Y chapeó a la iglesia. Sacó el carnet y dijo, ya saben que soy un pastor ordenado, así que de ahora en adelante o se ponen o se quitan. Pero soy el pastor aquí. Eso es un decreto. La pregunta es, ¿y por qué esa congregación no lo estaba respetando? Algún problema había. Esto no se trata de decreto, se trata de ejemplo. Jesús dijo, mi ejemplo os doy. Así que el ejemplo de Jesús era tan poderoso, tan afirmativo, que hacía que sus discípulos fueran como él. Ahora, cuando una congregación asume la autoridad como un mandato bíblico, lo asume porque hay gente de autoridad que está mandando una señal de sumisión y de respeto a Cristo, pues la respuesta de esa congregación es sujeción. Y eso va a traer una consecuencia importante que es bendición. La sujeción trae bendición. Diga conmigo, sujeción atrae bendición. Jesús enseñó un principio importante. El cronista Lucas así lo deja para la historia y para nosotros. Lucas capítulo 14, versículo 11. Este principio Jesús lo enseñó: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que sujeción trae como consecuencia ¿qué? Ser engrandecido, es decir, bendecido. Las personas que están al margen de la autoridad tienen problema en todas sus decisiones. Respetan y obedecen la autoridad, siempre van a ser bendecidos. No siempre, escucha bien, no siempre el silencio, escuche bien lo que voy a decir, no siempre el silencio ante la autoridad significa derrota. Es inteligencia. Y si tenemos una buena intención, vamos a ver el fruto en su tiempo. La angustia por querer las cosas, que las cosas se hagan, hace que tomemos decisiones apresuradas, sin pensar, sin analizar consecuencias. Y eso es malo. Vamos con el texto. Dice Pablo, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y esto lo enseñamos siempre
y aprovechamos para dar una lección de matrimonio o prematrimonial. En el plano bíblico, ¿cuál es el rol de la esposa frente al esposo? Sujeción. ¿Y cuál es el rol del esposo ante su esposa? Amor. Y yo siempre digo, pues las mujeres son tan apasionadas, son diferentes a nosotros en ese sentido. Las mujeres son más románticas. Nosotros somos un poco ásperos. Nosotros somos la lija. Ellas son la seda. Un hombre, escuche bien esto, hombres. Si un hombre ama a su mujer, si un hombre es afectivo con su mujer, hace esfuerzos por ser amoroso, romántico, digo, ¿qué mujer no se va a rendir ante los pies de ese hombre? Ah, pero si el hombre habla golpeado, mira, pásame la comida, tráeme agua. Mire, ahí no va a haber ni eso. Le suspenden todos los servicios. No hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Ahora, sí sería muy frustrante para un hombre que es amoroso, comprensivo, un hombre, bueno, usted sabe, un pan de Dios. A ver, porque las mujeres, no lo creen, incrédulas. Y su esposa no lo está respetando. Oye, eso sí es frustrante. Muy frustrante. Terrible. Como Cristo amó a la iglesia. Ese es mi punto. Como Cristo amó a la iglesia. Si Cristo ama a su iglesia, Él tiene cuidado de su iglesia. Así que la iglesia que el Señor desea es una iglesia que tenga cuidado de sí misma. Cuando le habla al marido, Pablo dice, así como tú amas tu cuerpo, ama a tu mujer. Entonces, si usted se ama a sí mismo, ame a su iglesia. En otras palabras, cuide de su iglesia. Como el marido cuida a su mujer, en la iglesia deben cuidarse los unos a los otros. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estoy hablando en los términos de las analogías que hay en este pasaje. Eso indica que nosotros, la iglesia que el Señor desea, debe ser una iglesia solidaria. Una iglesia que se apoye. Jesús dice, para que el mundo sepa que yo estoy con ustedes. No sean desunidos, porque cuando ustedes son desunidos le están mandando un mal mensaje al mundo. Ahora, si ustedes están unidos y se están cuidando entre ustedes, el mensaje que le están mandando al mundo es que yo estoy con ustedes. Y esto es vital, ¿saben? Porque en un mundo donde escasea la solidaridad, la unidad, la comprensión, el amor, la iglesia de Cristo es la respuesta. En mi carro estuvo hasta ayer uno de los temas de nuestra caravana de oración. Jesucristo es la solución. Y estaba saliendo de un estacionamiento y alguien decía, ojalá, y Cristo sea la solución. Y yo le dije, ojalá no, es la solución. Pero es una cuestión de admitirlo y aceptarlo. Ay, qué bueno ese remedio, ojalá no, tómatelo. Pero si no tomas remedio no te sana. Entonces la gente no quiere un rótulo en tu carro. No quiere un rótulo en tu casa. Ni siquiera quiere un gran rótulo como el que tenemos nosotros allá afuera. Lo que él quiere son vidas rotuladas. Una vida completamente enamorada del Señor y enamorada de la gente. No se trata de títulos. No se trata de expresiones que impacten a la gente. Se trata de gente que impacte a la gente. Y debo decirles con mucha honestidad,
debo decirles con mucha honestidad, y ustedes saben que esto lo están escuchando ustedes, pero lo está escuchando gente que no son creyentes. No tengo nada que esconder, pero tenemos un gran problema en la iglesia de Jesucristo, de falta de unidad, de falta de solidaridad. Cada quien anda por su lado. Los grandes ministerios encerrados en sus ministerios. Hay mucha gente encriptada, para usar un término de la tecnología, encriptadas en su cúpula. Y el Señor no nos mandó a encriptarnos. Nos dijo, son luz y la luz no se puede esconder. Entonces, es una cuestión de entender y aceptar a los demás. Estas divisiones en el pueblo del Señor son un mal mensaje para el mundo que está esperando gente diferente. Levante su mano conmigo y diga, el Señor nos ayude. Y pongamos cada uno, diga yo, de nuestra parte, para ser esa iglesia unida. Dígalo conmigo, sin prejuicios, que el Señor desea. ¿Cuál es la iglesia que el Señor quiere? Una iglesia que se santifique. Sigo aquí, estoy siendo textual. Esto no es temático, esto es totalmente textual, está aquí en el pasaje. Una iglesia que se santifique. Y fíjense, la palabra santificación habla de procesos. Estoy en eso. Cada día estoy mejorando mi vida. Es lo que se llama perfectibilidad. Y eso es un proceso. Nadie se es bueno de la noche a la mañana. Él necesita vencer las cosas que no le permiten ser bueno. Están conmigo, ¿verdad? Identificar lo que no me permite ser esa persona buena. Identificar lo que no me permite ser una persona obediente a Dios y a su palabra. Y entonces trabajar eso. Eso es santificación. Porque la palabra santificación está íntimamente relacionada con la palabra consagrar. Cuando usted vea en la Biblia la palabra santificar y ve la palabra consagrar, son palabras afines. Y la palabra consagrar significa de su original dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. En este caso, dedicar con suma eficacia y ardor nuestra vida a Dios. Es una palabra también que tiene que ver con separación. Un santo es alguien que se ha separado para. Y si tú eres un hombre y una mujer de Dios santos, quiere decir que nos hemos apartado, nos hemos separado ¿de qué? Del mundo. Y de todas las prácticas del mundo. Un cuerpo consagrado, estoy hablando de los miembros de nuestro cuerpo consagrado, estoy hablando de miembros que no se van a prestar al pecado. Y ya yo sé que ya le vino a la mente la cuestión sexual. Pero saque la lengua, por favor. Sáquemela. Quiero que me saquen la lengua. Santiago dice que este es un miembro muy, pero ¿qué puede hacer? Ay, papá. Santificamos nuestra lengua, significaría entonces ¿qué? Que la estoy apartando para el Señor. De mi boca no van a salir maldiciones, de mi boca van a salir bendiciones. No voy a ser una persona vulgar, grosera, no voy a decir malas palabras. Hay evangélicos que dicen malas palabras. Cuando están tranquilos no las dicen, pero cuando les pasa algo malo, ¡ay! ¡Pi, pi, 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 pi! Tu lengua, hablando de ese miembro de tu cuerpo, debe estar apartado para el Señor y con él bendice al Señor. Y si hablamos de la sexualidad, pues ni hablar. El adulterio, la fornicación, toda especie de lascivia, todo lo que atenta contra la santidad del sexo
Entonces debe evitarse. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, escucha bien, todo esto atenta con la santidad de la iglesia, de ti y de mí, que brotando alguna raíz de amargura, escucha, alguna, eso puede ser amargura en términos generales, contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo, contra el vecino, contra la madre, alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Leí en alguna oportunidad de un famoso psiquiatra estadounidense, el cual calificaba la amargura como la enfermedad más terrible de todos los tiempos, incluyendo el cáncer. De hecho, la amargura pudiera ser una enfermedad de base para el cáncer. La amargura puede ser una enfermedad de base para alimentar el cáncer. Una enfermedad física, detectamos y comenzamos a trabajarla con medicamentos. La amargura no se detecta. ¿Dónde está alojada tu amargura? Dime, en el pie. Vamos a cortar ese pie, chico. No. De allí el poder de la amargura, que no solamente destruye a un individuo, sino que puede destruir a toda una sociedad. Si yo como un ente comunicante expreso amargura, cada domingo que vengo aquí digo algo que esté cargado de amargura, ¿qué voy a lograr? Que ustedes se llenen de amargura. Voy a decir algo sin ofender sensibilidades. Pero muchas cosas que están pasando en este país es producto de un lenguaje amargado y resentido. El resentimiento social de algunos políticos han enfermado a la nación. Y por eso estamos como estamos. Los dirigentes, sean políticos, sociales o religiosos, debemos tener un lenguaje sanador, un lenguaje que no contamine, sino un lenguaje que sane. Y eso es muy importante, es necesario. Entonces sigue, es el autor a los Hebreos, capítulo 12, dice, no sea que haya algún fornicario o profano, y aquí viene otra analogía, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, era un profano. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, esto tiene que ver mucho con la sanidad interior de la iglesia. Esto tiene que ver con la emocionalidad de la iglesia. Porque se trata de actitudes. Y la actitud correcta, la primera actitud correcta para la iglesia que el Señor desea es que esté consciente de la autoridad. Yo respeto a Cristo. A la vez respeto a aquellos a quienes Cristo ha designado. Cuando instalamos nuestros primeros pastores en esta iglesia, una de las cosas que le dijimos a la congregación, mi esposa y yo como pastores principales, fue, así como ustedes se sujetan a nosotros como autoridad máxima de esta iglesia, queremos que ustedes se sometan a estas personas. Si usted no se somete a estas personas, usted no se está sometiendo a la autoridad nuestra. Y ese es el principio.
si me someto a Cristo, voy a someterme a las autoridades que Cristo ha determinado. Claro, hay que revisar el testimonio y la conducta de esa autoridad. Claro, hay que ir en la dirección correcta. La emocionalidad tiene que ver también con eso que hablamos del amor, lo cual nos va a llevar a la santificación y nos va a llevar, para cerrar y continuar el próximo domingo, la iglesia que el Señor desea es una iglesia que sea gloriosa. Diga, gloria. Él desea una iglesia gloriosa. ¿Cómo podemos definir eso? Una iglesia que sea gloriosa. ¿Qué piensa usted cuando le hablan de la palabra gloria? ¿Cuál es el sentido, el significado que usted le apresta a esta palabra? ¿Saben que en este concepto significa primariamente opinión? Tiene que ver con estimación. Y de allí resulta otra cosa importante. Es el honor resultante de una buena opinión. Para mí no es otra cosa que testimonio. El impacto de esa iglesia ante una sociedad. Quiero que te preguntes, ¿qué opina la gente específicamente del Centro Evangelístico Peniel? Cuando tú dices, yo voy al Centro Evangelístico Peniel, ¿qué dice la gente? ¿Qué habla la gente de los pastores del Centro Evangelístico Peniel? ¿Saben que esto es importante? Vaya que es importante. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Hay gente que dice, a mí no me importa lo que la gente piense. ¿Qué importa? Y vale. Que la gente diga lo que quiera. No. Sí es importante. ¿Sabes que la opinión de otros puede regular tu conducta? Porque si tú piensas en voy a hacer tal cosa que sabes que es ilícito, que es ilegal, y miras para los lados y dices, oye, si yo hago esto, ¿qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir mengano? Entonces, ¿qué pasa? Regula. No, voy a portarme bien porque me están viendo. ¿Qué dice la gente? ¿Y cuántas opiniones hubo en esa oportunidad? Por lo menos 3 opiniones. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, etc. Y hubo 2 o 3 opiniones ahí. Pero luego el Señor le pregunta, es más incisivo. Y ya no les dice a ellos, ¿qué dice la gente? Porque ya le dieron la opinión de lo que dice la gente acerca de él. Él ahora pregunta, ¿y qué dicen ustedes acerca de mí? Fue más profunda la pregunta. Y Pedro, como siempre, como decimos en mi llano lindo y querido, salío. ¿Han escuchado esa frase? Cuando una persona es así, muy ligera, en el llano le decimos salío. Fulano es salío. Dijo, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, Pedrito, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice la gente acerca de ti? Porque tú eres iglesia. Yo decía el domingo pasado, cuando un miembro de la iglesia comete un error y es público, ¿qué dicen? José Hernández es un bandido. No, el evangélico. Usted no ve cómo la tienen con nosotros la prensa escrita. Cuando un evangélico comete un error, ¿qué dicen? Fulano de tal evangélico. ¿Y por qué no ponen fulano de tal el católico,
El testigo de Jehová, no, la agarran con nosotros. Entonces es importante cuidarse. Entonces dicen el evangélico, pero algunos son más, que conocen el caso más profundamente, dicen, ese es el Centro Evangelístico Peniel. Y yo decía el domingo pasado, hasta el pastor paga. Ese es de José Hernández. Hasta yo he pagado por ahí por mucho. Gratuitamente. Opinión. ¿Qué opina la gente acerca de ti? ¿Qué opina la gente acerca de tu familia? ¿Qué opina la gente acerca de tu iglesia? Pues lo que dice el Señor aquí es que quiere que el Centro Evangelístico Peniel, para ser un poco más específico, que el Centro Evangelístico Peniel sea una iglesia gloriosa. Lo que significa que tenga buena opinión, que tenga estimación, no solamente que opinen bien, sino que quieran esa congregación, que genere honor. Me encanta la primera iglesia y lo que Lucas como cronista recogió de la opinión de las personas. Dice que esa iglesia, alabando a Dios, escuche bien, y teniendo favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia tenía el favor de la gente, el reconocimiento de la gente. ¿Por qué? Bueno, les pongo como tarea. Léase el contexto de este versículo 47. Capítulo 2 de Hechos, versículo 47. Lea los versículos anteriores para que vea las características de esa iglesia. Estaba mandando una buena señal, muchas señales, por lo menos 5 señales estaba mandando esta iglesia a la comunidad. Y entonces la comunidad no tenía cómo echarle dedos, sino al contrario, tenía favor. Los espero el próximo domingo para que veamos la tercera idea que tenemos aquí, que se la voy a adelantar. La iglesia que el Señor quiere es una iglesia que se entregue. Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad. Presentó. Retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Ciudad Online, transmitiendo vida.